¡Ayuda! ¡Dios mío, ayúdame! ¡Socorro! Mi abuelo tiene 87 años de edad, se llama Laureano, y esto que me contó es algo que he oído en otros lugares más donde la gente dice haber visto algo parecido o exactamente lo mismo, lo cual me hace pensar que no es un invento y que es real, y de alguna manera también es místico. Según dice mi abuelo, esto le pasó en el año 1963, cuando vivía en su pequeño pueblo natal allá en Guerrero que se llama Toyac de Álvarez, y cuando todavía se metía un poco al monte a cazar. En ese tiempo, según él, la sierra era otra cosa, no estaba tan abierta como hoy día, no había tanto camino, y había parte donde uno podía caminar horas sintiendo que no había nada en kilómetros. Él conocía bien el cerro, los pasos de agua, los barrancos, los ruidos de los animales, un poco de todo. Por eso mismo, cuando me contó lo que vio aquella vez, yo siempre sentí que no estaba hablando de una confusión ni de una exageración. Me contó que una mañana salió solo, todavía oscuro como a las 3 de la madrugada, con su escopeta al hombro porque quería agarrar algo en el monte antes de que empezara a hacer calor. Anduvo caminando por una zona alta de los cerros y vegetación espesa, donde había pequeños árboles torcidos y veredas angostas que se iban perdiendo entre la maleza. Dice que al principio todo estaba tranquilo, como lo es el bosque en las madrugadas. Se escuchaban pájaros, el crujir de las hojas secas y uno que otro animal moviéndose a lo lejos. Pero ya entrada la mañana, cuando el sol apenas empezaba a pegar fuerte sobre las partes despejadas, llegó una loma desde donde se alcanzaba a ver otro cerro más al fondo, como si fueran olas verdes una detrás de otra, y fue ahí donde pasó todo. Dice que al principio creyó que estaba viendo mal, que era el reflejo del sol, porque notó un movimiento raro detrás de uno de los cerros. No era como ver un ave ni un humo saliendo, era otra cosa, algo extraño, algo demasiado grande. Se quedó quieto tratando de entender qué era, y entonces aquello salió por completo desde el otro lado del cerro y empezó a subir al cielo. Mi abuelo me dijo que lo que estaba viendo era una serpiente enorme, pero no una serpiente común y corriente. Dice que esta fácilmente podría medir unos 100 metros. Dice que se veía alargada, gruesa, con el cuerpo ondulado en el aire como si nadara, pero en el viento. Es decir, salió de la tierra y empezó a volar hacia el cielo. Siendo que algo extraño, cuenta él, que alcanzó a notar como si tuviera plumas o una especie de borde que se movía con el viento. No sabría explicarlo mejor, comunidad, porque ni mi abuelo encuentra las palabras exactas para explicar aquello. Dice que su cabeza era grande, levantada y el cuerpo iba sumergido detrás de una curva lenta. Repito, como una serpiente que iba arrastrando en el suelo, pero que iba volando en el aire. Dice que ese enorme animal no hizo ruido, algo raro, pues una cosa de ese tamaño debería haber sonado al menos. Dice que no movió ramas, no asustó pájaros, nada, nunca hizo algún tipo de alboroto. Solamente iba en el cielo silencioso, como si no pesara. Mi abuelo dice que salió detrás del cerro, avanzó por arriba de la sierra volando entre las nubes, y luego se fue perdiendo poco a poco detrás de otro cerro, hasta que ya no pudo distinguirla bien. Mi abuelo ha oído relatos de serpientes gigantes que salen en temporada de lluvia, pero la que él vio, dice, fue en diciembre, y aunque le dio algo de miedo, dice que es raro, pero también es muy bonito porque, en su vida, ha visto algo tan majestuoso. Familia CH, les recuerdo que tenemos videos nuevos todos los días y en vivo todas las noches de los días miércoles y sábados. Te esperamos para que nos cuentes tu historia. Continuamos. Comunidad, muy buenas noches. Mi nombre es Alfredo, pero la historia que les comparto es una que me contó mi suegro hace bastante tiempo, y en esta ocasión quiero compartirla con todos ustedes. Mi suegro es originario de Tabasco,
y por muchos años de su juventud vivió por la zona de la reserva de la biosfera allá en Pantano de Centla, un lugar que, como su nombre lo dice, está lleno de vida porque es un bosque gigantesco. Esto le pasó a mi suegro cuando era joven hace más de 40 años, una fecha donde, dice él, la cacería en la zona era aún legal para los locales. Mi suegro se dice que era muy ágil, sabía moverse muy bien entre la maleza, conocía casi todos los sonidos del campo, los rastros, todo lo que alguien tiene que saber cuando se mete al bosque. Por eso mismo, lo que le pasó esa vez fue lo que le hizo dejar por completo la cacería. Dice que una tarde ya venía de regreso a la casa después de no tener nada de suerte en la cacería, cuando alcanzó a ver a un jabalí entre algunos arbustos. Dice que el animal era grande, de esos que no se ven tan seguidos. Fue por ello que le tiró el cuerpo. Mi suegro estaba seguro que le había dado, porque el animal soltó un chillido seco y salió corriendo, pero ya herido. Entonces hizo lo que siempre hacía en esos casos, seguir el rastro. El pobre animal corrió entre la maleza metiéndose entre el campo alto, hasta que el terreno empezó a cambiar repentinamente, ya que se estaba adentrando a una zona alta donde estaba un peñón. Mi suegro, con prisa pero con el rastro de sangre en el suelo, caminó muy tranquilo sabiendo que era solamente cosa de tiempo para que diera con la presa. Y fue en ese momento que, dice, encontró una especie de entrada a aquel peñón, algo así como una cueva o un túnel, algo que él no recordaba haber visto antes, pero que era donde el rastro lo estaba guiando, siendo que el animal muy seguramente estaba dentro. Y eso era, pues justamente dentro volvió a escuchar el sonido de aquel jabalí. Dice que dudó en entrar al principio, porque no sabía qué tan profundo estaba la cueva o la caverna, y no sabía si había más animales dentro. Mi suegro sacó su linterna y la prendió de golpe. El lugar era como una especie de mina vieja o cueva profunda, con paredes húmedas y un olor raro, como a tierra vieja y algo más que no se puede describir. Empezó a avanzar despacio, apuntando la luz hacia el suelo, buscando al animal, hasta que levantó la linterna hacia el fondo, y ahí fue cuando se quedó completamente helado, porque no vio el jabalí primero, sino que antes vio a alguien dentro de aquella cueva. Eso se trataba de una figura parada al fondo, que estaba completamente quieta, como si estuviera ahí esperando desde hace un buen tiempo. Dice que se veía como una persona, pero que al mismo tiempo no lo era, ya que todo su cuerpo era totalmente negro, de ese negro que no refleja siquiera la luz, como si absorbiera todo lo que le apuntaban al cuerpo. El tipo no tenía prendas, estaba desnudo, pero lo más horrible es que dice que en la cabeza tenía un par de cuernos. No exageradamente grandes, pero sí lo suficiente para que no hubiera forma de confundirlos con algo humano. Mi suegro le habló preguntándole quién era, aunque esa pregunta era más por compromiso que nada, porque él sabía exactamente que no se trataba de un ser humano. Y claro, no tuvo respuesta a la pregunta. Mi suegro se quedó paralizado unos cuantos segundos, sin saber si levantar el arma o no, aunque algo dentro le dijo que no lo hiciera. Y fue justo en ese momento cuando bajó un poco la linterna y vio detrás de aquella sombra que pudo encontrar al jabalí herido. El pobre dice que estaba completamente quieto, pero no asustado, no estaba temblando ni intentando huir, al contrario, el jabalí se veía muy tranquilo, como si al cubrirse detrás de aquella sombra negra se sintiera muy protegido. Algo raro en un animal salvaje, mencionó mi suegro, pues en ese momento entendió todo lo que estaba ocurriendo. Ese jabalí no estaba escapándose a la cueva, sino que había regresado a su lugar seguro. Mi suegro en ese momento sintió un miedo que nunca antes había sentido en toda su vida. No ese miedo que te hace correr sin pensar, sino más bien ese que te dice que si haces algo tonto, muy seguramente no vas a salir de aquel sitio. Fue por ello que ni siquiera levantó el arma, no habló, no dio un paso hacia adelante. Lo único que hizo fue empezar a retroceder muy lentamente, sin quitar la mirada a esa cosa en caso que quisiera atacarlo. Mi suegro salió de la cueva lento, paso por paso, y cuando por fin estuvo afuera, cuenta que tampoco corrió. Caminó de regreso muy lentamente hacia la casa, eso sí, volteando constantemente para que aquella sombra u otra cosa no lo estuviera siguiendo.
siendo que gracias a Dios menciona que pudo salir ileso totalmente de aquella situación. Mi suegro cuenta y cree que esa sombra era una clase de protector o algo así, porque el jabalí se resguardaba detrás de ella como si supiera que estaba en un lugar seguro. Lo que él no sabe es qué era exactamente esa cosa, que era esa cosa extraña y perturbadora de sombra negra y con cuernos en la cabeza. Y como ya nunca más quiso saber del tema, y tampoco quiso volver a encontrárselo, mejor se despidió de la cacería para siempre, pues pensó que efectivamente había visto una entidad dentro de aquella cueva. Si la historia te está gustando, nos apoyas mucho dándole like y suscribiéndote al canal. Si lo consideras y lo hemos ganado, también puedes hypear nuestro video para que más comunidad pueda escucharnos. Continuamos. Mi nombre es Diego, tengo 44 años de edad, vivo en los Estados Unidos, pero esto que comparto me pasó cuando viví en mi país natal, allá en Guatemala, en un pueblo que se llama San José Poaquil, que está en la zona de Chimaltenango. Cuando vivía en mi pueblo y estaba más joven, solía salir a cazar seguido con 2 de mis amigos del pueblo, no tanto por necesidad sino por costumbre, por gusto, por esa idea errónea de irnos al monte a atrapar cosas. Ya saben, caminar de noche, tomar un poco de vino y regresar con algo para comer o al menos con la anécdota. Los 3 ya conocíamos bien esa parte del cerro detrás del pueblo, donde por lo regular era que íbamos a hacer la cacería, o al menos eso creíamos, porque cuando uno está joven siente que todo lo conoce, que no hay nada afuera que lo pueda sorprender, pero esa noche entendí que una cosa es conocer veredas, piedras y árboles, y otra muy distinta es conocer lo que ahí se mueve cuando ya no hay sol. Los 3 amigos habíamos salido ya tarde, casi al anochecer, porque uno de mis amigos juraba que por ese rumbo detrás del cerro se veían animales grandes cuando bajaba el fresco. Para la cacería de esa vez llevamos lámparas, escopetas y lo de siempre para no perdernos. El monte estaba muy callado, más callado de lo normal, pero en ese momento ninguno le dio importancia. Caminamos como 1 hora entre árboles, zacate alto y troncos tirados, hasta que empezamos a escuchar ruidos arriba de nosotros, no en el suelo, no entre los matorrales, sino exactamente arriba, como si algo se estuviera moviendo en una rama de un árbol muy en específico. Al principio pensamos que puede ser algún animal nocturno, algún mapache grande, un mono quizás, cualquier cosa de esas que suben a los árboles y hacen escándalo. El ruido se movía de un lado a otro, rápido, tal cual como si un animal estuviera comiendo arriba del árbol. Uno de mis amigos, nervioso y medio desesperado porque no lograba ver exactamente qué era lo que estaba arriba del árbol, levantó el arma y disparó exactamente en aquella dirección. Después del tiro se hizo un silencio un poco feo, de esos que duran apenas unos cuantos segundos pero que se sienten larguísimos. Por un momento pensamos que el tiro había espantado al animal que ahí estaba, pero fue todo lo contrario. De pronto se escuchó un ruido como de algo arrastrándose, y frente a nosotros vimos como del tronco del árbol fue bajando una mujer, pero esa cosa bajó pegada al tronco del árbol, tal cual como si fuera una araña. No sé si me explico, pero no era que la mujer bajara como cualquiera que trepa un árbol. Era más bien como si esa mujer, que por cierto era muy mayor, de cara horrible, descendía del árbol en 4 extremidades que tenía pegadas al tronco, tal cual como si tuviera membranas que evitaran que cayera al suelo. Aquella era una mujer vieja, pero muy vieja de verdad, de unos 80 años más o menos, que estaba desnuda, con la piel toda arrugada y el cuerpo lleno de cicatrices, uñas largas llenas de mugre, y en general se veía bastante espantoso. La horrible cosa esa bajaba con las manos y los pies pegados al tronco, moviéndose rápido, con una facilidad que no era humana. La cara la tenía llena de sangre y en la boca cargaba un pedazo de carne, un pedazo grande rojo que todavía estaba fresco. Hasta la fecha no sé de qué animal era,
pero ella lo iba mordiendo mientras nos veía fijamente a los ojos, como si lo hubiéramos interrumpido en plena comida, ya que lo que sonaba en el árbol era aquella mujer comiendo. Yo me quedé helado, no solo por verla, sino era la sensación que daba en general. Por otro lado, esa cosa no parecía sorprendida, ni herida, ni asustada por el disparo. Al contrario, cuando tocó el suelo levantó la cabeza despacio y nos miró con un odio que yo no había visto ni en personas ni en animales. Mi otro amigo fue el primero en reaccionar y empezó a dispararle, y luego yo hice lo mismo. Entre los tres vaciamos tiros contra esa cosa, y yo sé que le dimos porque se veía cómo se le movía el cuerpo con los impactos, cómo le saltaban pedazos de piel, cómo la sangre le escurría por el pecho y el vientre. Pero aquella cosa no cayó, es más, ni siquiera gritó como una persona. Lo único que hizo fue abrir la boca, enseñar unos dientes manchados de sangre y empezar a avanzar hacia nosotros con esas 4 extremidades. Lo hizo rapidísimo, como si fuera una araña o una lagartija. Ahí se nos acabó el valor y salimos corriendo a toda prisa, sin pensar en nada más que alejarnos. El monte de noche no ayuda en nada cuando huyes, porque no ves bien, te resbalas, te tropiezas, sientes que cada rama te jala y cada sombra se mueve. Volteé una vez más, solo una, y la vi venir detrás de nosotros, apoyándose en manos y pies, con la espalda arqueada y la cara llena de sangre y esos ojos bien abiertos. Uno de mis amigos, el que iba más cerca de mí, lamentablemente tropezó y cayó al suelo. Apenas alcanzó a gritar cuando esa cosa le cayó encima y le mordió la pierna, justo abajo de la rodilla. Fue una mordida brutal, como si hubiera querido arrancarle la carne. Luego entre los dos lo jalamos como pudimos, gritando o pataleando, disparando al aire y casi a ciegas. No sé si los tiros le hicieron retroceder o simplemente ya había hecho lo que quería, pero en ese momento aquella bruja dejó de seguirnos y nosotros no paramos hasta llegar a la orilla del pueblo. Pensamos que lo peor ya había pasado, pero todavía no. A mi amigo lo llevamos de inmediato para que lo vieran, porque la mordida estaba horrible, abierta, llena de baba y sangre. A él le limpiaron la herida, le dieron medicinas, hicieron todo lo que pudieron, pero al paso de los días su pierna se puso negra, empezó a oler muy mal, luego a supurar, luego la piel alrededor se le empezó a pudrir como si aquella mordida trajera veneno o infección de algo que no era normal. El dolor que él sentía era tremendo, y al final los doctores dijeron que ya no había otra opción. Había que cortarle la pierna, así de plano. Un hombre sano, fuerte, que caminaba cerros enteros, quedó marcado para siempre por una cosa que ni siquiera podíamos explicar bien. Después de eso, ninguno de los tres volvió a la cacería, porque aquella noche, sin querer, nos encontramos con una bruja en el cerro. Familia, los invito a que formen parte de los miembros del canal y disfruten todos los beneficios que tiene. Por ejemplo, como ver su nombre que está apareciendo en este momento. Continuamos. Tengo un amigo muy cercano a mí que se llama Javier. Él es de Colombia, pero por cosas de trabajo está viviendo en Ciudad de México desde hace tiempo. En el intercambio de culturas y de vivencias, alguna vez me compartió esto que con su permiso se los comparto en esta ocasión. Lo ocurrido, dice, le pasó en su pueblo natal allá en Colombia, un lugar que se llama San Rafael, que está muy cerca de Antioquia si no me equivoco. La historia pasó en el año 2011, cuando mi amigo tenía apenas 22 años, y época en la cual solía salir a cazar a los alrededores de su pueblo. Como tal, cuenta que en una ocasión él había salido a cazar desde temprano, ya que era costumbre en sus actividades, pero ese día se confió más de lo debido. Cuenta que se metió más adentro en el bosque, siguiendo un rastro que según él se veía bastante bueno, pero entre una cosa y otra se le fue haciendo cada vez más tarde, y cuando quiso regresar ya no supo exactamente por dónde había venido. Me dijo que al principio no le preocupó tanto, porque conocía más o menos la zona, pero el problema fue que empezó a oscurecer rápido, y cuando cae la noche, en el bosque,
quedas totalmente desorientado. Javier empezó a caminar sin rumbo, tratando de encontrar alguna referencia, algún sonido o lo que fuera, pero el monte en la noche es otra cosa. Todo se sentía más cerrado, más pesado y en silencio. Caminó un buen rato de ese modo, ya con esa desesperación que te indica que estás perdido pero que no quieres aceptar de ninguna manera, hasta que de pronto vio a un niño en medio del bosque. Dice que el jovencito tendría como unos 10 años más o menos, y ante todo pronóstico estaba ahí parado en medio del monte, como si esperara algo. Mi amigo dice que lo primero que sintió fue alivio, más que miedo, claro, porque pues ver a alguien en ese momento, como sea, te da un poco de esperanza. Lo extraño, dice Javier, que no le dio tiempo de hacer una pregunta a ese niño, cuando este con mucha confianza le dijo que vivía cerca, que conocía muy bien los caminos del campo y que podía sacarlo al pueblo, solamente que lo siguiera. Y pues él no lo pensó mucho, pues quería salir de ese lugar de una buena vez. A esas alturas cualquier ayuda es bienvenida. Pero ya caminando empezó a notar cosas medio raras en ese niño. No fue de golpe, fue poco a poco. Y eran detalles, cosas pequeñas que al principio ignoraba. Me dijo que el niño caminaba sin problema entre la vegetación, pero no como quien sabe moverse en el monte. Claro que no, esto era diferente. Dice que no empujaba las ramas con las manos, no se agachaba, no rodeaba los troncos, simplemente avanzaba como si nada le estorbara, como si el monte simplemente no estuviera ahí para él. Y eso fue lo que empezó a incomodar bastante a mi amigo. Poco después le preguntó su nombre al niño, tratando de hacer un poco de conversación, de sentirse un poco más tranquilo, y el niño se lo dijo normal. Realmente no recuerdo qué nombre me dijo o le dio el niño, pero sí le respondió su pregunta. Le preguntó también qué hacía tan tarde por ahí, y el niño le dijo que su casa estaba cerca, que él vivía en el campo y que se sabía perfectamente las rutas. Y toda aquella conversación le hizo muy tranquilo, sin titubear, sin exagerar. Era una plática normal entre un hombre y un pequeño niño. De ese modo siguieron caminando otro rato, fácilmente unos 30 minutos, hasta que de pronto, entre los árboles, se empezaron a ver algunas luces, y eran las luces de algunas casas, ya del pueblo. Mi amigo dice que en ese instante sintió un alivio enorme, de esos que te bajan todo el estrés de golpe, pues sabía perfectamente que se había salvado. Javier siguió caminando ya casi saliendo del monte. Volteó hacia donde estaba el niño para darle las gracias, pero cuando volteó, dice que ya no estaba. Javier se detuvo en seco, pensando tal vez que se había adelantado o que se había desviado, así que empezó a llamarlo por su nombre. Le gritó varias veces, pero este nunca respondió a ninguno de sus llamados, ni siquiera hizo un sonido, tal cual como si nunca hubiera estado ahí. Y eso fue exactamente lo que terminó de desconcertarlo, porque en ese momento entendió que no escuchó en ningún momento los pasos del niño, ni al caminar, ni al irse, nada. Con el temor de lo que había ocurrido, mi amigo siguió avanzando hasta llegar al pueblo, y ahí pudo estar un poco más relajado, pero aquella noche nunca lo olvida. Comunidad, creo que es más que claro que esa noche mi amigo se encontró con el espíritu de un niño, uno que extrañamente y lejos de lo que pensamos muchas veces, no quiso espantarlo, no quiso llevárselo, sino que lo ayudó a salir del bosque cuando él estuvo perdido. Comunidad, muy buenas noches. Mi nombre es Lian y todas las noches los veo desde Colombia. Esto me pasó hace años en una zona montañosa y húmeda cerca de Timbique, cerca de Cauca, que para que entren en contexto, les digo que es de esos lugares donde el monte se siente vivo todo el tiempo, donde el aire huele a tierra mojada, a hojas podridas y a río, y donde la gente crece escuchando historias que uno de niño solamente toma como cuentos para asustarse, hasta que un día algo pasa y ya no te vuelves a burlar de nada. Esto pasó hace muchos años en el año 2006, cuando yo tenía 16 años. Por ese tiempo en el caserío no había mucho que hacer como entretenimiento, y por ello mi hermano mayor Luciano y yo solíamos ir de cacería a modo de recreación. Una tarde, como muchas otras veces,
Fui con mi hermano mayor a cazar. No íbamos buscando nada raro, solo algún guatín, un venado pequeño o lo que saliera, porque en ese tiempo todavía nos gustaba meternos al monte con escopeta, lámpara y machete, sintiéndonos muy hombres, muy seguros, como si conocer caminos y ruidos ya fuera suficiente para andar allá sin miedo. Ese día nos fuimos metiendo más y más de lo normal. Había llovido desde la madrugada y el monte estaba pesado, espeso, lleno de lodo y vapor. Los insectos hacían un ruido tremendo y más dentro se escuchaba el agua corriendo entre piedras. Todo iba muy tranquilo, sin cacería pero con buena plática, que era lo importante. Ya entrada la tarde y casi anocheciendo decidimos regresar a la casa con las manos vacías, pero al menos no aburridos. Sin embargo, mientras regresábamos, oímos una voz. No fue un ruido raro ni un grito feo, fue la voz de nuestra mamá. Ella nos llamaba por nuestro nombre al igual que cuando éramos niños, y nos gritaba desde la cocina o desde el patio para que entráramos antes de que oscureciera. Mi hermano se quedó completamente quieto. Yo también. Nos vimos sin decir nada porque los dos pensamos lo mismo. Nuestra mamá tenía años de haber fallecido, así que no podía ser ella. La voz volvió a escucharse, más adelante entre los árboles, una voz dulce, tranquila, casi como si estuviera ardiendo tantito. Nos decía que fuéramos, que no nos quedáramos ahí, que ella estaba sola, y eso fue lo peor, porque no sonaba como un gemido ni como un espanto, sonaba exactamente a ella. Mi hermano fue el primero en decir en voz baja que no podía ser ella, pero aún así seguimos avanzando. No sé si fue por necesidad, por miedo, por querer confirmar que alguien estaba jugándonos una broma, o ya muy a mala hora, alguien tenía la voz igualita a mi madre y en verdad necesitaba ayuda. Caminamos de ese modo siguiendo la voz, apartando ramas, bajando por una parte donde el suelo ya se apunta más aguado y más cansado, mientras que la voz siempre iba un poco más adelante, nunca demasiado lejos, nunca tan cerca para verla de inmediato. Y entonces la encontramos. Primero la vimos de espaldas, a unos cuantos metros, entre unos troncos y raíces salidas de la tierra. Parecía una mujer delgada, morena, con el pelo largo y revuelto, medio inclinado del cuerpo, como si estuviera esperando a alguien, pero cuando se giró hacia nosotros, se nos descompuso todo por dentro. Esa cosa tenía cara de mujer, sí, pero algo no cuadraba. La sonrisa era demasiado grande, los ojos demasiado fijos, como si no parpadeara. Una pierna la tenía normal, pero la otra era otra cosa. Su otra pierna era más gruesa, era más torcida, como una extremidad mal hecha, como si fuera una pata de palo deformada, como una raíz ya crecida. Cuando vimos eso, mi hermano dijo una palabra con mucho terror: la tunda. La tunda, según se cuenta en mi país y en mi región, es algo que vive en el monte de Colombia. Esa cosa engaña a la gente con la voz del inquerido para llevársela dentro del bosque, volverla dócil y perderla hasta que ella no regresa siendo la misma, o al menos eso se cuenta. Estando frente a esa cosa, se nos quedó viendo fijamente y de la nada, nos habló otra vez con la voz de mi mamá y nos dijo: mijitos, vengan. Yo sentí un frío horrible en el pecho, pero mi hermano reaccionó antes. Me empujó hacia atrás y me gritó que no la mirara mucho a la cara. La tunda empezó a acercarse despacio, arrastrando esa pierna de palo entre el lodo, sonriendo como si ya supiera que nos tenía. Mi hermano jaló de su morral una botella pequeña de aguardiente que siempre lleva consigo, más por maña que por otra cosa, y me gritó que sacara los cartuchos del arma. En el pueblo ya se había oído de viejos decir que ciertas cosas del monte no se enfrentan solamente con balas, hay que meterles fuego, ruido y algo fuerte que le rompa el encanto. Mi hermano vació un poco de aguardiente sobre un trapo que traía enrollado en la culata del arma, y yo le acerqué el encendedor que usábamos para prender cigarros. Cuando prendió, la llama levantó bastante rápido. Para entonces la tunda ya venía encima de nosotros, cada vez menos parecida a una mujer y más parecida a otra cosa, con la boca abierta y una respiración como la de un animal cansado.
Mi hermano no le disparó directamente al cuerpo, le soltó un tiro a un tronco hueco que estaba a su lado, uno que estaba totalmente embarrado en resina, y con el fuego del trapo y el disparo, aquello prendió de golpe y le aventó chispas y humo encima a la tunda. La cosa reculó lanzando un chillido horrible, ya no con voz de nuestra madre sino con la voz de algo ronco, como si varias gargantas hablaran juntas al mismo tiempo. Yo aproveché y le aventé encima el resto del aguardiente, y mi hermano le disparó otra vez, pero esta vez sí cerca, aunque parecía que no le estaba hiriendo y solamente fue un estruendo que se escuchó en el bosque. El monte entero respondió con eco, y los pájaros alzaron rápidamente el vuelo. Eso nos dio unos segundos nada más, pero fueron suficientes para correr. Corrimos como nunca en la vida lo habíamos hecho. Detrás escuchaba que algo se movía entre el lodo y las raíces, pero ya no con la voz de nuestra madre, era otra cosa, una especie de jadeo y tronido de ramas, como si esa cosa quisiera seguirnos, pero el fuego y el ruido lo hubieran detenido un poco. No paramos hasta llegar cerca del río, donde ya se veían algunas casas a lo lejos del pueblo, siendo que por suerte la tunda ya no quiso seguirnos, o eso creemos, pero aquella experiencia nunca vamos a poder olvidarla. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. La noche. La noche, 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 la noche.